¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos desde LITUS, el canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde Santa Fe, Argentina, y con la posibilidad de hablar de historia. Es una palabra que atraviesa mucho de lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a centrarnos en la cultura y política social anglosajona. Y para esto invitamos a docentes e investigadores de nuestra casa de estudios. Lo recibimos a Francisco Reyes, es obviamente docente e investigador también. Francisco, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Luciano Alonso también. Luciano, muchas gracias, bienvenido. Y Natalia Vega, también docente e investigadora. Muy buenas noches. Bueno, hay una actividad en particular, quisiera arrancar por este evento. ¿De qué se trata este workshop que tiene que ver con esto, ¿no? Con cultura y política social anglosajona? Bueno, básicamente es la idea de un encuentro entre docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias, los que organizamos, y algunos invitados externos de otras universidades de Argentina e incluso un historiador español, Javier Tebar, que tiene como fin intercambiar sobre algo que tiene mucho que ver con nuestra formación como historiadores, pero también con nuestro quehacer docente y como investigadores, que es la historia social anglosajona y, bueno, el abanico de temas y perspectivas que abrió hace ya más de 70 años, podríamos decir. Exactamente. O sea, el 4 de julio hacemos entonces un workshop que va a durar unas cuantas horas, abierto además a público en general, a estudiantes, a graduados, a otros docentes. Y como decía Francisco, tratamos de combinar experiencias de distinta lectura de autores y autoras que han marcado 70 años de desarrollo de la escuela inglesa, primero y norteamericana después, por eso lo de anglosajona, para no cerrarlo, no ceñirlo a un país, sino tener una visión un poco más amplia. Algo que enfocamos sobre todo en cómo en esa corriente historiográfica se trabajó la cultura y la política y qué relaciones podríamos encontrar, además con nuestros temas de investigación, con la forma en la que hacemos historia, etc. Para quienes nos están mirando, obviamente, ¿qué abarca, qué incluye, cómo es la historia social anglosajona? Bueno, para empezar hay que decir que es una corriente dentro de un enfoque, una mirada más amplia, que es la historia social. Dentro de la historia social, la corriente anglosajona representa uno de los paradigmas, enfoques centrales, pero no es el único, ¿no? Tiene su origen en Inglaterra en particular, surge fuertemente vinculado a un grupo de historiadores e historiadoras, porque ya estaba Dorothy Thompson en ese grupo, vinculado al Partido Comunista Inglés, y a partir de allí, estamos hablando de la década del 40, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Luego el vínculo con el partido de la gran mayoría se rompe con la invasión de la URSS a Hungría, pero hay una fuerte apuesta teórica al materialismo histórico y a discutir las categorías, al menos en el origen, de ese marxismo histórico. Luego eso crece, tiene repercusiones y también hablamos entonces de una corriente, parte de la corriente del otro lado del Atlántico en Estados Unidos con fuerte influencia y peso, al menos en el origen. Voy a hacer una pregunta amplia, pero que tiene que ver con la influencia de la cultura social anglosajona en nuestra cultura, desde cuándo, desde qué periodo y si está presente hasta el día de hoy. Y sobre todo las formas de hacer historia vinculadas con esa historiografía, esa disciplina académica anglosajona, creo que se fueron recibiendo, sobre todo a partir del advenimiento de la democracia. En muchos casos con personas que habían ido a estudiar afuera, en el exilio, probablemente en Argentina, en Rosario, el recordado Ricardo Falcón fue uno de los historiadores thompsonianos, o sea que seguían a Edward Thompson más claramente. Hilda Sábato también, se formó en Inglaterra, tenés razón. Entonces hay toda una corriente de renovación historiográfica que viene en el periodo democrático que precisamente abreva en esos estudios, incluso vinculados con ellos, como Beatriz Arlo en los estudios culturales, etcétera, y que
después se reproduce, podríamos decir. Y entonces uno tiene una serie de focos. Pienso sobre todo, por ejemplo, en el grupo de Historia Social del Comahue, en muchos grupos de Historia Social en La Plata o en Buenos Aires, en Rosario, y se mixtura con otras corrientes y de alguna manera uno podría decir que hay un impacto multiplicador. Natalia decía, hay un origen, pero después de ese origen hay una suerte de abanico en el que se van abriendo distintas tradiciones y esa corriente, tanto en el exterior como en Argentina, digamos, sus enseñanzas, van recibiendo los impactos de la antropología, de la semiótica, del giro lingüístico o giro cultural dentro de los estudios históricos, o sea, una serie de hibridaciones con otras disciplinas que hacen a prácticas, a formas de hacer la historia, podríamos decir, bastante plurales. Y me gustaría agregar una cuestión que mencionó Luciano, que tiene que ver con que también en la década del 80, que es cuando se recepciona un poco esta corriente historiográfica, o al menos se institucionaliza también en el ámbito universitario, era en gran medida una novedad, porque obviamente se venía de la universidad y la investigación en los años de la última dictadura militar, donde todo este tipo de corrientes, como mínimo, estaban mal vistas, claro. Y como máximo prohibidas sus libros y demás. Entonces, esto genera una modernización teórica, historiográfica, que genera un impacto muy fuerte porque literalmente permite investigar temas que antes o no se investigaban o se investigaban con instrumentos historiográficos bastante pasados de moda, podríamos decir. No sé si cabe la comparación, pero me lo represento en la música, por ejemplo. Música en inglés prohibida y después es como el renacer y la efervescencia de esa época, ¿no? De los 80 en adelante. Claro, era la novedad en ese momento. Sí. Inclusive decir. Hoy podríamos decir que hay muchos elementos disparados por la historia social anglosajona, el problema de las identidades culturales, su vínculo con las identidades políticas y las identidades sociales, los problemas de la clase, el género, distintos tipos de construcción social, que hoy están como incorporados sin que necesariamente seas muy consciente de dónde vienen. Claro. O sea que ya forman parte de nuestro lenguaje. Porque además incluso, porque se mantiene, no es que se mantiene estática, la propia historia social anglosajona también debate, discute y va transformando, y es en conjunto, la verdad que un ámbito muy importante de la renovación disciplinar, no solo para la Argentina que llega tarde, sino incluso en los ámbitos estadounidenses o ingleses, los debates teóricos, metodológicos, políticos de la corriente son una fuente de renovación de la historiografía en general, incluso por fuera de la propia historia social anglosajona, en la medida que pone en debate elementos muy fuertes de la formación académica y de la investigación histórica. ¿Y por qué es importante desde el punto de vista o perspectiva académica? ¿Por qué ustedes lo estudian? ¿Por qué es objeto de estudio? Bueno, algo que en nuestros encuentros previos, cuando estábamos pensando justamente la actividad, algo que surgía es, por supuesto, la capacidad de esta corriente para enriquecer las miradas sobre qué es lo político o qué es lo cultural, por supuesto qué es lo social, que sería el cemento, que sería la base sobre la cual se levantan todas las prácticas que tienen que ver con la sociedad. Pero también en gran medida nosotros somos docentes de materias como historia social o como historia de Europa y Estados Unidos, en mi caso, con otras colegas. Y, digamos, los grandes temas que trabajó esta corriente, por ejemplo, los orígenes del capitalismo, la formación del Estado moderno, la formación de las clases sociales, las prácticas culturales, los procesos de resistencia en contextos de opresión y demás, son todos temas que, digamos, no han perdido su vigencia mirando para atrás, pero tampoco en la discusión pública del presente. Y hay modelos adoptados que no sabemos, claro, de dónde vienen y por allí tienen esa explicación, ¿no? Bueno, por ejemplo, la historia feminista está íntimamente vinculada a esta corriente, que en el cruce de los años 60 y los años 70 se vinculaba con un movimiento que en ese momento estaba en lo que se llama el feminismo de la segunda ola en el ámbito anglosajón.
Y entonces tiene un impacto directo porque muchas de las integrantes del movimiento son a su vez partícipes del mundo académico, partícipes de la disciplina. Y eso nos introduce en otro aspecto de la corriente que es muy interesante, que es el modo en el cual trabajó la relación entre lo académico y lo no académico, entre las universidades o los institutos de investigación y la calle y digamos, la sociedad en general. De hecho, el propio título del workshop, ese título elegante que es Cultura y Política en la Historia Social Anglosajona, tiene que ver justamente con que la cultura y la política no son solamente objetos de estudio de esta escuela o de esta corriente historiográfica, sino que también atraviesa las propias prácticas de las historiadoras y los historiadores. Natalia mencionaba que en el origen del grupo de los historiadores del Partido Comunista de Gran Bretaña había una militancia política. Bueno, eso a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y del principio del siglo XXI, podríamos decir, está atravesado por múltiples militancias, luchas, disputas, donde lo académico no es un campus en el sentido de que es un espacio cerrado, alejado de la sociedad. Está atravesado por todas esas discusiones. Incluso las opciones, el enfoque en gran medida, ¿no? Mirar los grupos sociales, sobre todo los grupos sociales subalternos, no es ajeno a las posiciones políticas de quienes iniciaron la corriente y de los grupos, que va variando el grupo, serán las mujeres, serán los afrodescendientes, serán los trabajadores en sus múltiples formas, pero sigue habiendo ahí una empatía con los sectores subordinados. Es una historia desde abajo, o pretende, y en eso se articula lo político, extraacadémico y lo académico, pretende hacer una historia que visibilice el rol de esos sectores frente a una historia de las élites, frente a una historia que mira fundamentalmente la estructura estatal. Bueno, frente a eso, en sus distintas versiones, variando los sujetos a los que atiende, es una historia que ha optado teórica, política y éticamente por dar cuenta de una historia desde abajo y de los de abajo, pero siempre en relación, porque es un rasgo, es un concepto relacional. Siempre, no se puede entender a los trabajadores sin los patrones, no se puede entender, las mujeres sin los varones y el patriarcado. Entonces, en esa atención que pone a los distintos grupos, siempre lo hace sin cerrarse sobre ese grupo que es su propio objeto, sino mirando cómo, a partir de las relaciones con los otros grupos, forma parte de la estructuración de esa sociedad, cómo esas relaciones ordenan la sociedad como totalidad. Claro. De hecho, creo que mencionaste algo que es importante en esta corriente. Uno de los exponentes más importantes, que es Eric Hobsbawm, que murió hace no demasiado, con 100 años, justamente lo que planteaba es que el ideal de este tipo de historia era una historia total, en el sentido de que nada de lo social podía resultar ajeno a esta perspectiva, pero al mismo tiempo, en una conferencia, él plantea que no se puede hacer solamente historia de la identidad, o sea, del propio grupo. Justamente es una disciplina o es una corriente académica, porque también intenta, aunque se siente parte de esa sociedad que analiza, intenta tomar una distancia crítica justamente para decir qué cosas atraviesan esa... Exacto, o criticar las propias prácticas, porque no era homogénea esta escuela, ha tenido una cantidad de debates muy importantes entre sus propios exponentes. Probablemente el mejor ejemplo sea el History Workshop de Oxford. La Universidad del Este de Londres tiene un colegio en Oxford, que es el Ruskin, en el cual se desarrolla un taller de historia, un workshop precisamente, animado sobre todo por Raphael Samuel y Gareth Stedman Jones, dos historiadores muy conocidos en los años 70. Gareth Stedman Jones está vivo y sigue produciendo. Un elemento interesante es que tratan de hacer también una historia para las clases obreras o una historia para las mujeres, etcétera, que sea también una historia de las clases obreras y de las mujeres.
Entonces, que haya una producción de conocimiento histórico por parte de esas personas. Una democratización de la historia, la Después está el llamamos. problema de que los criterios de Samuel o de Stedman Jones son criterios académicos y entonces a veces entran en choque con los de esas personas que están participando Claro, del tienen que taller. tener otra mirada. Bueno, y también, digo, esto que decíamos de las propias historias de los historiadores de esta escuela en diálogo con la sociedad o con los problemas de su tiempo. Eric Hobsbawm o Georges Roudet, otro historiador, por ejemplo, eran docentes de escuelas secundarias, de colegios secundarios, ¿no? O sea, historiadores que ya producían interpretaciones muy relevantes, por ejemplo, sobre los movimientos populares del siglo XIX, sobre la Revolución Francesa o sobre la clase obrera británica, que iban a dar clases en un colegio secundario como un docente más. Digo, eso también es interesante respecto de la cercanía con la sociedad que tenían estos historiadores. Sí, pensaba en el propio Hobsbawm, ¿no? Era objeto de estudio él estando vivo, ¿no? Absolutamente. Vivió tanto que permitió eso que también. permitió eso también, sí, claro. Y además a lo largo de su vida, como tantos otros, fue tratando de dar respuestas a distintos tipos de interrogantes, de planteos, de cuestionamientos a sus enfoques y variando en aquello que él entendía que debía variar. Me siento tentado en traerlo también a la actualidad argentina. ¿En qué cosas esta corriente está presente? En el caso de las protestas sociales, cuando en estos días estamos viendo universitarios en la calle, peleando por la universidad pública, en las formas de organización del trabajo, ¿qué ven de esa corriente en la forma de organización o de lo que pasaba también con la cultura anglosajona? En todo caso, digamos, no en el propio accionar de la gente, sino en todo caso las herramientas con que nos acercamos a intentar comprender esas movilizaciones. Sigue habiendo mucho y como decíamos, o sea, esa historia social anglosajona, por ejemplo, hablábamos del History Workshop de Samuels. Bueno, por ejemplo, la historia oral, o sea, hay una corriente muy importante que es la historia oral, que en gran medida va recogiendo, por ejemplo, esto de los actores como fuentes, y bueno, por ejemplo, las entrevistas a quienes participan de una marcha y un trabajo que recupera la subjetividad de esos actores, qué creían estar haciendo, qué hicieron, por qué lo hicieron. Eso podríamos decir que en esa deriva de más de 70 años de la historia social es parte de esas cosas que ha ido habilitando, no solo en Gran Bretaña o en Estados Unidos, sino incluso en quienes abordamos los problemas de nuestra sociedad e incluso la historia reciente, que, como diría un historiador español, Aróstegui, no puede ser sino historia social. Entonces, una corriente que tiene bastante peso dentro de la Facultad de Humanidades, en la Argentina también, no deja de ser en alguna medida hija de esa historia social y fuertemente de la escuela, de la línea anglosajona. Perdón, y en relación a lo que dice Natalia y a tu pregunta, yo me atrevería a pensar otra cosa respecto, por ejemplo, de las manifestaciones por la universidad, que tiene que ver con que desde el mismo título del workshop pensamos que esta corriente también amplió los horizontes de lo que es la cultura en perspectiva histórica, ¿no? O a qué se consideran prácticas culturales, por ejemplo, o lo que es la política. O sea, la política no es solamente lo que, por ejemplo, algunas disciplinas reducen a la actividad de los políticos o de los partidos políticos. Sino la participación política. Popular, digo, también las élites tienen un trasfondo social de su participación política. La política y la cultura no es lo que pasa en un teatro o en el Congreso de la Nación. Exacto. Sino también lo que puede pasar en las calles, lo que pasa en una fábrica, lo que pasa en el puerto, ¿no? Lo que pasa en una escuela o en la universidad. En también. ese sentido, la historia social británica y luego estadounidense le dio un papel principal a la noción de experiencia. La idea de aquellas vivencias que se perciben de una manera, se experimentan de otra, se proyectan. ¿De qué modo la experiencia está mediada por el lenguaje? Porque la manera en la cual, construida en el lenguaje, la manera en la cual podemos transmitir la experiencia es precisamente una forma lingüística. Todas esas cuestiones de alguna manera vertebraron esos estudios. Y entonces hoy nos permiten, por ejemplo, pensar
qué experiencias llevan a determinado tipo de opciones políticas, de opciones de voto. ¿Qué experiencias llevan a que la gente se vuelque a una cosa o se vuelque a la otra? Tal corriente, tales ideales. Exactamente. ¿Cuáles son? Digamos, ¿qué es lo que hay atrás de eso al nivel de la vida cotidiana y no al nivel de los grandes discursos, las grandes proclamas y cosas por el estilo, que por ahí están ausentes de la experiencia de los sujetos que viven todos los días determinado tipo de problemas? Claro. Pensaba en gente que quiere participar y para que vayan haciendo la tarea o estudiando. Referentes clásicos y actuales, ¿en quiénes piensan? Bueno, la lista sería muy larga. Nos desprendemos un poco de Hobsbawm, que es probablemente la persona más conocida. Su Historia del siglo XX es uno de los libros de historia más editados en el mundo. Nos desprendemos un poco de Hobsbawm y vamos sobre todo a Edward Palmer Thompson y a Natalie Semon Davis, una historiadora estadounidense. Dorothy Thompson. Dorothy Thompson, la esposa de Edward. Digamos, ahí hay una generación, podríamos decir, que aquellas personas que todavía están produciendo ya están los 90 años, digamos, muy, muy grandes, pero que, digamos, marcó sobre todo aquello que podemos llamar la preocupación de la historia social por la cultura, incluso bajo el mote de culturalismo. Cosas algo así, que no digamos, necesariamente le parecía correcto a Thompson, por ejemplo. Claro, eso que decíamos hoy también, ¿no? Hubo muchos desacuerdos y eso también tiene que ver lo que menciona Luciano, que desde mediados del siglo XX para ahora ya han habido 3 generaciones o 4 de esta corriente que muchas veces van discutiendo, retomando muchas veces lo esencial o ciertas categorías, pero discuten esos legados para justamente proponer nuevas interpretaciones. Incluso la propia experiencia vital de muchos de ellos discuten consigo mismos. Una de las historiadoras de una generación un poco posterior es Joan Scott, cuyo texto sobre el género, una categoría útil para análisis histórico, de 1986, se ha convertido en un clásico de los estudios de género, por ejemplo. Garrett Stedman Jones, ya fallecido muy joven para lo que son los parámetros europeos, Raphael Samuel. Ahí hay entonces, y ahora hay una nueva camada, yo pienso, qué sé yo, Lucy Noakes, por ejemplo, que hace estudios de masculinidades, o sea, digamos, dándole una vuelta al estudio de género y decir, bueno, hemos pasado una etapa de dedicación a la mujer. Las mujeres y vamos por el lado de la masculinidad, cómo se experimentan las masculinidades. Geoff Ellis también. Nos olvidamos de William Seawill con el tema del discurso, el lenguaje, pero en articulación con la materialidad. Autoras y autores que pasan, por ejemplo, por la carrera de historia y algunos de ellos también por carreras vinculadas como las de sociología, ciencia política, etc. Muy bien, 4 de julio entonces, en el ámbito de la Universidad del Litoral, ¿quiénes participan de este workshop? ¿Gente de aquí, de IUCSO, de la UNL? Bueno, en general los que organizamos somos docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de las carreras de Historia y también algunos en Ciencia Política y en Sociología, dan clases. Eso creo que también tiene que ver un poco con que esta perspectiva ha dialogado con otras disciplinas que mencionábamos más temprano. Pero también hay un docente de la Universidad de General Sarmiento, Daniel Lebovich, Mariano Schuster, de la Universidad de General San Martín. Exacto, y Javier Tebar, que es un invitado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Exacto. Además, bueno, hay un equipo de gente que participa, que es precisamente de las cátedras que mencionaba Natacha Bacola, Laura Tornay, José Larker y los presentes. Y los presentes, muy bien. Bueno, y desde ya que esto está anunciado para que puedan estar presentes colegas docentes nuestros, estudiantes y graduados, la comunidad en general, porque la universidad justamente... Claro, incluso docentes de escuela media, de institutos terciarios no universitarios. La idea es que el diálogo sea amplio, no solo entre quienes estamos apareciendo como expositores o expositoras, sino
con la gente que también asista y Claro. pueda intervenir. Yo estoy seguro que se van a llevar una lista de apuntes para próximos temas, próximos encuentros, así que ojalá sea participativo. Les Muchas agradecemos gracias. por pasar por aquí, por Paraninfo, y contarnos en qué anda la universidad, en los objetos de investigación, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias nosotros a ustedes. pasamos aquí por Paraninfo hablando un poco de historia, de cultura anglosajona, en este Paraninfo los martes a las 21 en la pantalla de Litus. Hasta la semana que viene, gracias.